Gracias, Caro. Vamos a constituir entonces la primera mesa donde van a disertar el doctor José Justo Mejías Quirós, la doctora Analisa Versa y la doctora María Gabriela Ábalos, que se encuentra aquí presente, en tanto que los dos primeros expositores se encuentran de manera virtual. Vamos entonces a empezar con la disertación, como dije, el doctor José Justo Mejías Quirós, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Cádiz, España, con su disertación titulada Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, referencia especial a la situación de pobreza. Doctor Mejías, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Voy a intentar compartir una pantalla, a ver si una presentación, a ver si lo consigo. ¿Se ve? Ahí está iniciando, doctor, a ver. Ahora sí, doctor, se ve. Se ve, ¿no? Vale, pues en mi ordenador funciona regular lo de la pantalla. Entonces, primero agradecer. Buenos días ahí en Argentina. Agradecer la invitación a participar con ustedes en este congreso y no me voy a entretener mucho porque son 15 minutos nada más. Quisiera comenzar con unas precisiones iniciales y es que me voy a centrar fundamentalmente en la actividad de Naciones Unidas, lo que ha ido, hacia dónde vamos en todo el tema de regulación. Es lo que han puesto de manifiesto los dos predecesores en la palabra, el problema de regular la inteligencia artificial. No voy a entrar en los beneficios que reporta ni en los riesgos para los derechos humanos, se han citado ya algunos, pero seguro que salen muchísimos más a lo largo de las demás ponencias. Me voy a centrar fundamentalmente dónde estamos jurídicamente a nivel internacional, no nacional. Nacional sabemos que las legislaciones internas poco a poco, ya se ha puesto de manifiesto, van regulando la inteligencia artificial. Sobre todo, qué se está haciendo a nivel internacional. Y sobre todo, es lo que me interesa en Naciones Unidas, ¿sí? A nivel universal, no regional, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues estamos, diría que en un mar de dudas, con una regulación que está, va poco a poco regulando a salto de mata las cosas tal como van saliendo. Y solamente hay, en cuanto a regulación internacional, dos proyectos serios. No sé si la Convención Americana también ya se ha puesto en marcha, lo desconozco, pero los dos proyectos serios que tenemos en materia transnacional o en el ámbito transnacional de regulación de la inteligencia artificial es el proyecto de la Unión Europea, un proyecto de reglamento que se llama Ley de Inteligencia Artificial y que se aplicaría a 26 estados, pero que hasta ahora todas las normas en este sentido han tenido bastante trascendencia en el ámbito internacional. Y la segunda iniciativa está desarrollada en el seno del Consejo de Europa desde que en 2020 le encargara a la Asamblea Parlamentaria, al Comité Especial sobre Inteligencia Artificial, la promoción de una convención vinculante para los 46 estados que forman el Consejo. En teoría tendría que estar finalizado esa convención, ese pacto, para noviembre del 23. De momento no han dado datos de cómo va. El último dato ha sido la decisión de la Unión Europea de nombrar a su representante también que forme parte de ese comité para que no haya contradicciones entre la legislación que trata de aprobar la Unión Europea y esa Convención Europea. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Pues no quiero ser catastrofista, pero por lo que ya se ha expuesto anteriormente a un caos regulatorio. Lo que se está haciendo hasta ahora mismo es parchear las brechas de seguridad jurídica que se producen a nivel nacional. Hay algunos acuerdos internacionales sobre materias muy importantes como es en el ámbito penal, pero poco más. Lo que se está tratando es de que el sector privado, que va buscando beneficios siempre en la aplicación de la inteligencia artificial, no abra todas las puertas, o por lo menos cerrarles algunas puertas. Sin embargo, en el sector público no hay prácticamente ningún interés de regular esto. Y no lo hay porque se perdería realmente el poder por parte de las autoridades o el control de la ciudadanía, o se perdería parte del dominio que se tiene. Ha hecho una referencia el profesor Revenga cuando ha hablado de la ley francesa
va a establecer límites a eso de la captación de imágenes biométricas, ¿no? ¿Dónde estaremos en el futuro? A nivel universal, internacional. Pues si antes era un mar de dudas, creo que estaremos en un océano de confusión. Es decir, porque no sabemos a nivel universal si lo que queremos es conformarnos con un marco ético, que ya lo tenemos, ya tenemos una recomendación de la UNESCO en el marco ético, o si lo que queremos es una regulación vinculante. Yo creo, estoy convencido que el marco ético es imprescindible y que no podemos, ya se ha hecho varias referencias a las exigencias éticas, solo que en la sociedad contemporánea solamente vive la ética que quiere vivirlo, y sobre todo las autoridades públicas no están muy comprometidas con la ética, tampoco la sociedad en general, ¿no? Pero menos las empresas. Pero lo que tenemos en este marco es la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, aprobada en 2021 por 193 países, y es lo único que tenemos. Sin embargo, creo que es absolutamente necesario pasar al segundo escalón, a ese marco legal, ese marco regulador internacional, no por regiones, puede ser Europa, o como puede ser América, o como puede ser África, no por regiones, sino que sea universal y que además sea un marco vinculante, no como el marco ético, sino realmente vinculante. Sin embargo, no parece ser esa la dirección que está adoptándose en Naciones Unidas, que sería la que podría asumir este compromiso. Hasta ahora, lo único que he podido descubrir así como un compromiso de ir hacia ese marco regulador universal es la propuesta de la Secretaría General de Naciones Unidas en el informe Nuestra Agenda Común, que proponía un pacto digital global sobre inteligencia artificial, haciendo referencia únicamente a valores comunes. ¿Cuáles son los pasos que se han dado en los órganos decisorios de Naciones Unidas? Podemos analizar lo que se ha hecho en la Asamblea General y lo que se ha hecho en el Consejo de Derechos Humanos, y han sido muy escasos. En la Asamblea General se ha aprobado una resolución en el año 2020 que afecta al derecho, que se versaba sobre el derecho a la privacidad en la era digital, que admite la importancia del marco ético, pero que al final termina proponiendo que sean los estados nacionales, las legislaciones internas, quienes regulen la inteligencia artificial para proteger los derechos humanos. Pero ni siquiera entra en cuáles son los derechos humanos que habría que proteger. Simplemente se centra en la privacidad, que abarca un elenco de derechos, y habla de otros derechos pertinentes, que ya han ido saliendo en las exposiciones anteriores, por ejemplo. Y el Consejo de Derechos Humanos hace exactamente lo mismo. Ha aprobado dos resoluciones, una en 2019 y otra en 2021, en el mismo marco, el derecho a la privacidad. Entra en mayores detalles sobre los riesgos que produce el uso o la aplicación de inteligencia artificial y cuáles son los derechos amenazados, enumerando más derechos, pero en el fondo se mantiene en el plano que utilizó la Asamblea General, es decir, no da un paso decisivo para proponer una convención internacional o un pacto internacional vinculante, sino que hace una referencia genérica que todas las legislaciones internas deben estar sometidas al derecho internacional de los derechos humanos. Eso es una obviedad, eso es un brindis al sol, ¿no? Y en definitiva proponen ambas resoluciones que se revisen las leyes internas para asegurar el derecho a la privacidad y, con la misma terminología de la Asamblea General, otros derechos humanos pertinentes. Otras instancias de Naciones Unidas, pues tenemos los informes que se han elaborado en el seno de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En concreto hay dos informes, del 18 y del 21, sobre el derecho a la privacidad, y es más de lo mismo. Cada estado debería elaborar su marco jurídico para regular la inteligencia artificial, adecuarlo al derecho internacional de los derechos humanos. No hay ninguna referencia a los compromisos éticos, al marco ético, pero en esos mismos informes, sobre todo en el de 2021, se nota la desconfianza de la alta comisionada a esos marcos regulatorios internos, porque hace una advertencia a las empresas
de que si la legislación no respeta los derechos humanos, que ellos sí la respeten, que desobedezcan el derecho interno y se ajusten al derecho internacional. Por lo tanto, lanzan el mensaje de que no están seguros de que lo vayan a hacer bien los estados. Y evidente, es una cosa obvia, ¿no? Y la Secretaría General, como les decía, también ha elaborado varios informes en los que aparece de forma colateral la posible regulación de la inteligencia artificial a nivel universal. Y el más concreto es el informe sobre nuestra agenda común del año 21, en el que ahí sí propone expresamente acordar un pacto digital global, pero lo deja en unos principios comunes que promueva la regulación interna de la inteligencia artificial que asegure el respeto de los derechos humanos. Ese es el paso más importante que se ha dado en ese compromiso. Después ya el resto de las apreciaciones que se hacen en el seno de Naciones Unidas en vistas a esa regulación internacional vinculante se advierte en los mandatos especiales de Naciones Unidas. Y cada relator especial hace referencia a su campo de protección, al derecho que se le ha encargado de que proteja. El primero de ellos es el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, que seguro que saldrá mucho más adelante en las siguientes comunicaciones, que se lamenta de que la regulación interna apenas haya entrado en la regulación de la IA para proteger este derecho, desconfía de dejarla en manos del marco ético y él entiende que normalmente son las empresas privadas quienes proponen el marco ético para asegurar que no les regulan, para evitar la regulación y quedarse en esas propuestas éticas, ¿no? Y al final termina proponiendo que sean las regulaciones internas cada Estado, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, el que regule a nivel universal, perdón, a nivel interno. El relator especial sobre el derecho a la privacidad, que sería el que más extensamente debería haber tratado este tema, pues no lo hace. Ha hecho muchas referencias a la privacidad, pero a la inteligencia artificial le dedica un solo informe del año 21. Y lo que viene a proponer es que sean las legislaciones internas combinadas con las exigencias éticas universales. En este caso sería evidentemente la recomendación de la UNESCO. Sí que habla de una gobernanza ética y jurídica integral. Es decir, no bastaría con la regulación interna, sino que habría que tener en cuenta esas exigencias éticas. Y habla también de la necesidad de un marco transnacional, pero sin proponer nada. Es quizás el que más expresamente reconoce que la inteligencia artificial no tiene fronteras o no tiene límites fronterizos. Lo que decida un Estado puede servir para ese Estado, pero el Estado vecino Doctor, puede... Sí. le quedan 3 minutos. Muchas gracias. Vale, nada, pues el siguiente relator especial es el de las personas con discapacidad, que entra incidentalmente, también se queja de que vaya por las legislaciones internas. El de la extrema pobreza, que era el que sobre más quería hablar, porque son las personas más vulnerables a la inteligencia artificial, porque por cómo se han volcado los sistemas de inteligencia artificial en el control de las prestaciones sociales dentro de cada Estado, y todos los derechos se ponen en tela de juicio. Y después otros mandatos especiales que vuelven a insistir en lo mismo. En todos ellos, en ninguno se propone, no hay una clara voluntad de promover una convención internacional que es esencial desde mi punto de vista porque es lo único que puede vincular a los Estados. ¿Qué tenemos hasta ahora? El marco ofrecido por la UNESCO. Una recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, muy consensuada, pero que al fin y a la postre es ética. Escalona su contenido en valores, principios y ámbitos de acción. Valores son muy generales, muy genéricos. Principios que son como concreciones éticas. Ya ha hecho referencia el profesor Sueiro a algunos de estos principios que deben estar presentes en la regulación. Y lo más concreto son los ámbitos de actuación, pero insisto, esto es simplemente un desideratum, es un querer que todo esto sea tenido en cuenta por las legislaciones internas. Me parece, desde mi punto de vista, ahora mismo, tal como están las cosas, eso sería imposible. Perdón por haber sido tan resumido, pero este es el contenido. Muchísimas gracias por la atención. Todavía le queda un minuto, doctor. Si quiere agregar algo más y cerrar, puede. No, Y si pues, no, les recuerdo.
Les recuerdo a todos que pueden ir formulando sus preguntas, ya sea de manera virtual o presencial. Al finalizar las 3 exposiciones podemos darle las palabras para que se contesten. Y si el doctor Mejías no tiene nada más que agregar, podemos pasar entonces a la exposición de la doctora Annalisa Versa, profesora asociada de la Universidad de Bolonia, Italia, cuya disertación se titula La inversión de un paradigma filosófico jurídico de la justicia de Rawls a la era digital. No sé si lo mencioné bien, ahí la doctora nos dirá. Doctora. Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes, depende. Muchas gracias a todos los organizadores. En mi discurso quiero hablar de cómo en solo 50 años los cambios tecnológicos y la explosión de la esfera digital, una verdadera revolución como sugerían hace poco los profesores que me precedieron, han llevado a una inversión total del paradigma de la justicia en comparación con la época de la teoría de John Rawls, publicada en 1971, quizás el último gran clásico de la teoría jurídica y filosófica del contrato social. Esto con importantes implicaciones para el significado mismo de la democracia. Entre los elementos centrales de esta gran construcción teórica que caracterizó una época, destacaban, como es bien sabido, al menos 2 elementos. En primer lugar, una valorización de la racionalidad humana, exaltada como el único medio que puede conducir a una regulación social neutral, justa para todos. En segundo lugar, el profundo respeto para la autonomía de cada ciudadano en su elección de valores. En el enorme debate que siguió, se argumentó por los críticos que el valor de la autonomía, aparentemente derivado como resultado final del proceso de elección racional, ya estaba implícitamente sugerido a las partes contratantes cuando el esquema de Rawls les exigía que ejercieran una elección ya libre y por tanto ya autónoma entre las diversas concepciones del bien. En otras palabras, el framing, la arquitectura de la elección de los contratantes, ya ocultaba en sí mismo el valor que luego se elegiría racionalmente por unanimidad. Esto fue señalado como un grave defecto en esta construcción. 50 años después, el paisaje teórico aparece literalmente al revés. En primer lugar, nuevos estudios se han dedicado a comprender y excavar el alcance de la irracionalidad de nuestras elecciones. Y se dieron cuenta de que, como afirman Kahneman y Tversky, son casi siempre nuestras tendencias automáticas ya arraigadas en nuestra constitución mental las que mueven nuestro pensamiento y nuestra actuación, y no la racionalidad, que en su mayor parte se limita a elaborar a posteriori formas lógicas y plausibles de justificación de conductas ya definidas. Hoy en día, pues, el desarrollo de las técnicas digitales de neuroimagen que permiten interrogar directamente al cerebro ha dado una confirmación concreta a estos estudios, mostrando también con claridad el modo en que factores como el estrés y la prisa o el desencadenamiento de dinámicas de grupo consiguen inhibir al máximo el potencial de reflexión racional, acelerando y potenciando en cambio nuestras respuestas automáticas. Otros estudios como los de Jonathan Haidt y Joshua Green han mostrado cómo incluso nuestro propio pensamiento moral, con los principios y valores que lo constituyen, lejos de ser una isla residual del ejercicio autónomo de la reflexión racional, en realidad reproduce patrones de comportamiento que se pueden atribuir sobre todo a emociones morales y reflexivas. Así, mientras que por un lado los 2 puntos fuertes del marco de Rawls sufrían una reinterpretación al revés, una transformación inversa y paralela afectaba también a la comprensión del framing, es decir, de la capacidad directiva y reguladora de la arquitectura de la elección.
El mecanismo en cuestión, antes censurado como un grave límite crítico, pasó a ser elevado ante la necesidad de remediar externamente el déficit de racionalidad humana al estatus de recurso operativo capaz de empujar suavemente hacia conductas y objetivos heterónomamente establecidos como buenos, invirtiendo a su favor el propio conocimiento de los automatismos que limitan nuestra racionalidad. Estas técnicas de control social, oblicuamente heterónomas, en su mayoría son extralegales y completamente alejadas de la discusión política y del tamiz de alguna forma de contrato social. Incluso en este aspecto, el neocontractualismo de Rawls ha dado paso a su exacto opuesto. Entre estas técnicas hay algunas que explotan la previsibilidad de nuestros impulsos de comportamiento aprovechando los mecanismos de tuning, es decir, de ajuste fino. Al igual que el tuning en música consiste en producir una afinación común de diferentes instrumentos musicales, atrayéndolos para que armonicen hacia un estándar acústico, también aquí se trata de técnicas destinadas a explotar los diversos aspectos de la arquitectura de la elección para sintonizar y unificar imperceptiblemente las conductas hacia los resultados deseados. En el ámbito sociopolítico, la expresión más conocida de estas técnicas es el nudge, el empujón suave, producido por pequeñas intervenciones de ortopedia conductual destinadas a orientar a los ciudadanos de forma no coercitiva, pero sabia, aprovechando nuestra propia irracionalidad. El tuning, realizado a través del instrumento del nudge, es adoptado abiertamente por muchos gobiernos importantes y ahora parece estar en camino hacia una institucionalización cada vez más embridada y amplia, a pesar de carecer por definición de una politización básica. El tuning actúa sobre el individuo, aprovechando sus prejuicios, sus mecanismos afectivos, sus estreses, sus influencias inadvertidas. El herding, en cambio, se refiere a las masas. Literalmente, herding significa arrear. Es, en otras palabras, la estimulación de un comportamiento social convergente producido por la alineación de los pensamientos o comportamientos de diferentes individuos en ausencia de una dirección central institucional. Es una dinámica que reproduce en el ámbito humano las fascinantes geometrías que se revelan cuando bancos de peces, bandadas de pájaros o manadas de animales salvajes se mueven de forma misteriosamente coordinada como una unidad, a pesar de la ausencia de una jerarquía y de un liderazgo evidentes. El ser humano es un imitador por naturaleza y es de la necesidad de imitar de donde surgen fenómenos direccionales comunes como la moda y otras formas de influencia colectiva, ya sean opiniones, ideas, manifestaciones literarias, costumbres. Reflexionando sobre la Revolución Francesa, Gustave Le Bon captó claramente el poder de la pulsión instintiva y dopante que gobierna el ser humano cuando se encuentra envuelto en formaciones colectivas. La sugestión que por contagio se transmite a todos, indicando la dirección a tomar, tiende a convertirse en acción. Inmersos y disueltos en la multitud, somos llevados a dejar de lado nuestra individualidad y a someterla completamente a la voluntad colectiva. En comparación con los tiempos de Le Bon, hoy en día, la ciencia de las redes, mediante el uso de modelos matemáticos y algorítmicos, ha sacado a la luz lo que era la misteriosa alma de la multitud, junto con los mecanismos de contagio social que la supervisan. Sobre todo, esta perspectiva está avanzando hacia sistemas predictivos reales, gracias a las enormes cantidades de datos que están disponibles, recogidos en Internet a través del análisis de las redes sociales, de los motores de búsqueda, de los centros de compra online,
de los datos transmitidos por la tecnología disponibles, todos relativos a millones de individuos reales, todos ellos con preferencias, redes sociales e inclinaciones que ahora se conocen. Todos estos datos hacen posibles simulaciones de fenómenos de contagio en las que los elementos contagiosos son las ideas o incluso las emociones, como el miedo o la ira, y los resultados son agregaciones instintivas, operativas y energéticas, demasiado fáciles de orientar gracias al conocimiento de sus automatismos. La última dimensión, entonces, más allá del conocimiento, es la del condicionamiento. El condicionamiento proactivo reúne la estrategia activadora del tuning con el conocimiento de la dinámica del herding y lo hace desde una perspectiva verdaderamente a gran escala. Internet es la dimensión digital que hace posible tal condicionamiento. Importantes experimentos de contagio social realizados por Facebook mostraron, como era de esperar, que la sugerencia, tuning proactivo, de la consistencia de una colectividad, mostrada como afín y dirigida a un determinado tipo de comportamiento, herding, creando motivación y presión para ser como los otros, aumenta perceptiblemente la alineación conductual y también la de los estados de ánimo del grupo estudiado. Por último, ni siquiera el ámbito de la política ha renunciado a aprovechar estas técnicas, con evidentes repercusiones no solo en las esperanzas de neutralidad y justicia que encendió el gran paradigma de Rawls, sino en la propia resiliencia de la democracia. Me refiero al uso de la técnica del microtargeting, un sistema de condicionamiento político basado no en intereses racionales, ni tampoco en valores autónomamente elegidos, sino en los miedos, sospechas y enfados emocionales e irreflexivos de los ciudadanos. La revelación tardía de escándalos... Doctora Berza, le quedan 3 minutos, muchas gracias. Sí. La revelación tardía de escándalos como el de Cambridge Analytica constituye de por sí, sin embargo, la demostración más llamativa del poder de esta tendencia, de su tremenda capacidad de entorpecer y de la vulnerabilidad que en caída libre desde Rawls hasta nuestros días, marcados por la revolución digital y lo que conlleva, amenaza hoy nuestra autonomía y nuestra capacidad de representarnos como partes libres y reales del contrato social que nos engloba. Gracias por su atención. Bien, muchas gracias, doctora Berza. Ahora sí vamos a pasar entonces a la última exposición de la doctora María Gabriela Ábalos, profesora titular de Derecho Constitucional, Universidad de Mendoza, Argentina, cuya disertación se titula Los derechos humanos en la era digital. Doctora, adelante. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a la organización de esta red por la invitación. Pero fuera de ese agradecimiento genérico, viene ahora sí el agradecimiento particularizado. Y es a la profesora Paula Quiroga, no solamente el agradecimiento personal por haber tenido en cuenta la posibilidad de que yo integre este panel, sino el agradecimiento institucional. Porque gracias a ella la Universidad de Mendoza puede sumarse a esa red, porque gracias a ella Mendoza se suma y Mendoza aparece en Europa formando parte de esta red. El agradecimiento al esfuerzo que hizo por organizar esta jornada, lo que implica a todos aquellos que estamos en estos ámbitos y que alguna vez hemos organizado encuentros de esta naturaleza, sabemos la cantidad de horas que esto tiene atrás, así que muchísimas gracias, personalizado el agradecimiento a Paula por este evento. Fíjense que a la hora de elegir el tema y pensar en los derechos en la era digital, indudablemente, viniendo del derecho constitucional, esa tenía que ser la formulación. Pero claro, después de escuchar las maravillosas exposiciones del profesor Miguel Revenga y del profesor Cristian Sueiro,
se darán cuenta que fui parte de los que quedamos realmente anonadados por el caudal de conocimientos y por la forma en que ellos abordaron esta temática. De ahí que, siguiendo de alguna manera el orden expositivo, les cuento las 3 partes en las que he pensado esta exposición, donde la primera, referida a los derechos en general, verán ustedes que estoy más que disculpada, porque después de escucharlo al profesor Revenga, ascribo y de hecho aprendo con él en la exposición que hizo hoy, más todo lo que tiene publicado al respecto. Entonces, primera parte, derechos y tecnología, solamente voy a hacer una mención a algunas cuestiones del derecho constitucional argentino. La segunda parte, y acá viene quizás algún aspecto que espero ser de alguna forma novedosa en el planteo nada más, es unir el reconocimiento de los derechos y su efectividad a las ciudades. Es decir, teniendo en cuenta la proyección que hace Naciones Unidas, que en el 2050 más del 70% de la población en el mundo vivirá en ciudades, hoy ya más del 50% lo hace, y pensando en América Latina y el Caribe, donde la proyección es del 80%, se me ocurre unir con el desarrollo que voy a mostrarles de aspectos en relación a las ciudades inteligentes y cómo impacta en los derechos. Y para ello traerles ejemplos como Estonia en la Unión Europea, Medellín en Colombia, y termino con un caso testigo mendocino, que nos queda mucho por recorrer, le digo a nuestros colegas extranjeros, pero les traigo el caso de un municipio acá en Mendoza, que es el municipio de Godoy Cruz, con un desarrollo en relación a la participación ciudadana con tecnología, en un desarrollo en relación con aspectos de transparencia, de acceso a la información, que bueno, me parecía interesante traer como un caso para, obviamente, seguir avanzando. Entonces, 3 puntos claves en esta disertación. Pero antes del abordaje, también quiero poner en valor a esta Universidad de Mendoza por una iniciativa puntual. En el 2019, desde esta universidad se piensa y se lleva a cabo el doctorado en Derecho y Nuevas Tecnologías, que implicó comenzar a cursar presencialmente en el 2019, y con el impacto del 2020 y la pandemia no se suspendió, por supuesto, sino que le incorporamos la tecnología, demostrando de una forma simple cómo justamente el tema que habíamos pensado o que la universidad pensó para ofrecer un doctorado, Derecho y Nuevas Tecnologías, tuvo a partir del 2020 la concreción de su importancia. Y esto implicó una segunda cohorte 21-22 y este año empezaremos una tercera cohorte con la modalidad en este momento bimodal. Tendremos profesores virtuales como esta jornada y profesores presenciales, que de hecho ya les digo a nuestros colegas que serán invitados. O sea que a partir del 23 y el 24 serán invitados en forma virtual a Mendoza. Bueno, dicho esto, el primer punto de los derechos y el impacto de la tecnología, me remito a las explicaciones de los profesores que recién nos precedieron, sobre todo pensando en esta 4ª revolución digital y el impacto que ocasiona en Argentina y en Mendoza en particular, donde lo que tiene que ver con la intimidad, con la libertad, que también mencionaron los profesores Revenga y Sueiro, le voy a agregar el condimento de la igualdad, porque indudablemente el impacto que tiene el acceso a la tecnología, lo que supone el derecho al olvido, el resguardo de los datos, la inteligencia artificial, necesariamente nos tiene que llevar al análisis de la igualdad, porque en términos de igualdad real, en términos de igualdad de oportunidades, en términos de acceso, es la igualdad la que nos va a determinar el efectivo goce de todo este espectro de derechos y el impacto de las nuevas tecnologías. Solamente me voy a referir, porque no cabe mencionarlo ya dicho, a cómo en el derecho argentino y en la Constitución argentina esto aparece. Les muestro que imbuidos en esta tercera revolución industrial que el profesor Sueiro marcaba, 1990, la Argentina inicia una fuerte transformación digital, entre paréntesis con algunos elementos quizás a criticar, ¿no?, del derecho propio, pero con la privatización de los servicios públicos y sobre todo pensando en las telecomunicaciones, se dio un impacto para intentar poner a la Argentina a tono con esa revolución. La reforma constitucional de 1994 también toma nota de esto, e incluye varios elementos, y se los voy a mostrar sintéticamente.
Primero, la expresa mención como compromiso y obligación del Congreso de traer al derecho argentino la tecnología, la ciencia, como un compromiso de la legislación argentina de igualar en esos términos. Además, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, que también lo mencionaban, pero sobre todo lo uno con el contenido del desarrollo humano. La Constitución de 1994 tiene como faro iluminador el desarrollo humano y en relación con ello la igualdad real de oportunidades. Y esto lo voy a unir con el derecho público provincial argentino, que muchas para nuestros colegas extranjeros, país federal con 23 provincias autónomas y una ciudad con autonomía, la ciudad de Buenos Aires, que en sus constituciones provinciales, antes que la Constitución Nacional, en la década del 90, ya traen por lo menos el enunciado del acceso a la tecnología, el enunciado en relación a, por ejemplo, provincia de San Luis y todo lo que implica Internet masivamente en su territorio. De esta manera les quiero mostrar someramente en esta primera parte cómo el tema de lo que se avisora en la Constitución de 1994 y en varias constituciones provinciales en relación a la tecnología, lo uno concretamente al desarrollo humano y a la dignidad de la persona humana. Segunda parte, las ciudades y los desafíos para las ciudades. Conectando entonces la creciente urbanización de la vida moderna, creo que es un elemento muy importante que visualicemos que los derechos en la era digital tienen como gran desafío el desarrollo de las ciudades. Indudablemente la pandemia del 2020, como bien dice ONU Habitat, por ejemplo, ralentizó este crecimiento exponencial de la vida humana en las ciudades, pero que indudablemente creo que superando esta situación puntual de pandemia vamos a volver a tener este crecimiento claramente visualizado. Y esto hace entonces que las ciudades tengan como el desafío la planificación inteligente, tengan como desafío la transparencia, el acceso a la información, desafíos tales como la conectividad, como la participación ciudadana con medios digitales, que de alguna manera nos van a mostrar en dos ejemplos puntuales que les quiero traer, hacia dónde, desde Mendoza, desde la Argentina, deberíamos visualizar el goce de los derechos en esta era. Y les voy a traer, por un lado, objetivos de Naciones Unidas, objetivo número 11, para el 2030, ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Luego, el informe de ONU Habitat de Ciudades del Mundo 2022, que incluye innovación y tecnología, por supuesto, como maneras concretas y puntuales de hacer efectivos los derechos, pero ¿saben qué? También hay un capítulo especialmente referido a resiliencia, porque resiliencia urbana tiene que estar interconectado con todo lo que implica la multisectorialidad, los multiniveles, los componentes que suponen el trabajo en las ciudades. Y por ello les quiero traer dos ejemplos puntuales, Estonia y Medellín. Empiezo con Medellín, Colombia. En el 2013 recibió el premio a la ciudad más innovadora del planeta. Y esto en función del desarrollo que hizo en relación al transporte, al metro, que produjo, por supuesto, una reducción en los impactos ambientales, más todo lo que implicó en términos de comunicaciones. Pero lo que me interesa mostrarles es Medellín 2023. Porque hoy, ¿cómo sigue generando transformaciones? Por ejemplo, con un elemento que para mí deberíamos tomar nota, beneficios impositivos. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que Medellín pretende construir y continuar construyendo la ciudad innovadora del presente a partir de, con beneficios impositivos, atraer empresas de tecnología que permitan potenciar ese desarrollo concreto que Medellín tiene. Y otro ejemplo icónico, Estonia. Recuerden que en 1990, caída del muro de Berlín, se separa de la Unión Soviética, nace como una pequeña nación con una población escasa, pero logra apostar a la tecnología. Y hoy tiene el 99% de los servicios gubernamentales online, el 98% de las recetas médicas digitales, el 99% de la población con identidad electrónica digital, lo que decía Cristian recién. Es decir, ocupa el primer lugar en la Unión Europea en relación con los índices de economía y de sociedad digital 2021. Es decir, necesariamente
ese nivel de transformación y de innovación que afecta todos los derechos que mencionaban los profes que me precedían, necesariamente va de la mano del desarrollo de la ciudad. Caso testigo y conclusiones, antes que me marquen el horario. Caso testigo, como les digo, Municipalidad de Godoy Cruz en la provincia de Mendoza, con algunas aclaraciones previas. No estamos hablando solamente de una ciudad. Mendoza tiene una organización municipal de base departamental que supone unir centros urbanos con áreas menos urbanas. El caso de este departamento es particular porque tiene una mayor concentración urbana. Les muestro una pequeña línea del tiempo de este municipio, donde desde 2016 comienza con una gran apertura, 3 minutos justo, comienza con una gran apertura en materia de innovación, creando oficinas de transparencia, ordenanzas de acceso a la información pública antes que tuviésemos ley en la provincia, incluyéndose en programas de planes de metas para planificación e información ciudadana, integrándose a redes federales de acceso a la información pública, sumándose a redes de ciudades inteligentes de la Argentina, línea del tiempo 18, 19, y les cuento cómo está hoy. 100% de expediente electrónico, por supuesto, digitalización en relación a todo lo que implica el acceso a los pagos en el municipio, chatbots municipales, plan de compras, transparencia, datos abiertos. Un dato muy mendocino, fiesta de la vendimia, elección digital de la reina de la vendimia, hasta que finalmente 2022 recibe el primer premio de la Fundación de Conocimiento Abierto en relación a los datos abiertos de ciudades, y de la Fundación IERAL también lo ubica entre los 5 municipios mejores en temas de transparencia y de acceso a la información. Para concluir, puntos desafiantes, en mi opinión, en estos minutos que estamos compartiendo. Poner la tecnología al servicio de la persona, bien lo planteaban Miguel y Cristian, la inclusión digital y el tratamiento de la vulnerabilidad como un dato muy importante, porque hablar de todos estos grandes avances sin tener en cuenta las condiciones puntuales y los derechos de las personas con discapacidad, de las personas mayores, de los niños, niñas, de los migrantes, creo que la vulnerabilidad tiene que estar en el centro de la mano de las preocupaciones en relación a la innovación. Transparencia, honestidad, protección en relación a los ciberdelitos, porque en definitiva, ya casi termino, simplemente la dignidad de la persona humana y el desarrollo humano, donde si tomamos en cuenta el Programa de Naciones Unidas sobre el desarrollo, ¿cómo define a la dignidad humana? Nada más ni nada menos que como pensar en el desarrollo de los individuos en el centro del desarrollo, el desarrollo de las personas en el centro de la innovación, de manera entonces que el goce de más oportunidades, el goce de más derechos esté íntimamente relacionado a la era digital, para que la preocupación por la innovación vaya de la mano con la dignidad de la persona humana y sobre todo con la vulnerabilidad como gran compromiso de todos. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, doctora. Acá en el chat no hay preguntas, no sé, Caro, si vos ves alguna me avisás. ¿Alguna pregunta de los presentes? A cualquiera de los 3 expositores, este es el momento. Bien, no hay preguntas. Le agradezco mucho a doctora Ábalos, doctora Mejías y doctora Versa, y así damos entonces. ¿Sí? Doctor Sueiro. Sí, sí. Sí, no sé si hay algún, no sé si se escucha un micrófono. ¿Se escucha bien? Ah, ok. A la doctora Versa. Sí. Ella hablaba de puntualmente los mecanismos de sujeción y la obtención de posible condicionamiento de la conducta a nivel poblacional y también individual a través de Internet. Y todo este análisis que se está dando de forma masiva del comportamiento humano. Le quería preguntar, en función de la neurociencia y de los avances que se están realizando en lectura del comportamiento humano, si ella piensa que esto va a generar un mayor condicionamiento ya no a nivel de masas, sino a nivel individual cuando estos dispositivos de interfaz cerebro-computadora estén presentes. Voy a tratar de precisar la pregunta un poco más para la profesora. Si ya la recolección de datos
a través de dispositivos, a través de redes sociales, permite llevar a este condicionamiento, a esta sugestión, a este movimiento en masa, ¿qué va a ocurrir? Si está en el análisis realizado por la doctora, cuando la obtención de estos datos sean datos neurales, cuando ya está ocurriendo que existen programas de neurogaming, de juegos neurointeractivos, en donde una de las problemáticas es, si Google no reconoce que todos los datos que yo le dejo en Facebook, en Instagram, e incluso en WhatsApp son míos, que hay todo un debate, ¿qué va a ocurrir con el comportamiento dato neural individual? Esto es con lo que se denomina conectoma, cómo está compuesto a raíz de la cultura y a raíz de las vivencias que uno tiene, del comportamiento individual. Doctora Versa. Io credo innanzitutto di non poter rispondere in spagnolo e chiederei la possibilità di riassumere un po' la domanda perché non ho capito bene, forse per l'audio, forse per la complessità linguistica per me. Se potete riassumerla. ¿Qué ocurriría con los datos a través datos neurales, neuroimágenes? No sé si dice que no entiende el español. No, parlate del neuroimaging. Sì, posso rispondere in italiano o in inglese, come preferite. In spagnolo non mi azzardo. Posso? Io ho accennato... Scusi, io non parlo bene italiano. Scusi. What things for the neuroimaging in neuroscienza? ¿Cómo formularlo? What happens to neural imaging and neural data in conductual human? What purpose for you and future years in the neuro law and neuro rights? Thank you very much. Do you prefer me answering in English or in Italian? In Italian. In Italian, ok. Grazie per la domanda e grazie per la pazienza. Allora, le tecniche di neuroimaging hanno veramente sovvertito il modo in cui viene compreso non solo il panorama delle aree del nostro cervello che si attivano davanti a stimoli con evidenti ripercussioni anche per esempio in ambito economico, che cosa accende il nostro desiderio, che cosa produce addirittura effetti dopanti, quindi coazioni a ripetere, ad agire, a scendere nell'ambito più dopante anche della tribalizzazione. Quindi non solo questo, ma ci insegnano le tecniche di neuroimaging a vedere esattamente come condizionare i comportamenti. È il vecchio sogno di Burrus Skinner, il comportamentista di Harvard, che per decenni ha insistito, poi c'è stato un qualche decennio di parentesi, però per vari decenni Skinner ha insistito sulle sue tecniche di condizionamento operante, quindi faceva studi che oggi sono ritornati in auge, sono portati avanti da Alex Pentland, che è colui che possiamo oggi definire un po' il super Skinner, che mostravano come in realtà noi non siamo liberi affatto, perché davanti a determinati stimoli pensati, studiati con una conoscenza causa-effetto, noi possiamo fare tutto ciò che ci si vuole far fare. Se poi entriamo nell'elemento dopante, e internet è estremamente dopante, e non parlo solamente di fenomeni come lo shopping compulsivo, come la pornografia in internet che è dopante, come il gioco in internet che è dopante, parlo anche semplicemente del valore dopante, della tribalizzazione, del stare dentro una bolla,
di pensiero in cui il gioco e il piacere deriva dal trovare costantemente conferme alle proprie idee, una volta che si capisce come funziona questo meccanismo, noi possiamo essere diretti ovunque chi abbia in mano le chiavi dei meccanismi in internet ci voglia mandare. I topolini di Skinner, una volta messi davanti a macchine che producevano piacere dopante, piacere dopaminico, stavano attaccati al bottone fino a morire di fame. E così dobbiamo sapere che noi abbiamo il rischio di essere profondamente condizionabili in questa maniera. Il neuroimaging ci dà esattamente la mappa cerebrale, la chiave, la certezza di come attivare il nostro comportamento, le nostre emozioni, che sappiamo essere la chiave del nostro comportamento, in maniera scientifica, in maniera evidente, non sono più ipotesi, sono certezze. E ci sono studi che dimostrano che agendo sul cervello in determinate maniere, appunto il vecchio sogno di Skinner, noi possiamo anche acquisire emozioni che altrimenti non avremmo, ricordi falsi possono essere inseriti. È un po' anche un vecchio discorso di 1984 di Orwell. Cambiava la propaganda e cambiava anche il ricordo che una certa nazione fosse nemica invece che amica. Allora era fantascienza, adesso è scienza. Questa cosa è inducibile, le emozioni sono modificabili. Cosa c'entra l'imaging? C'entra perché ci dà la prova provata del fatto che certe stimolazioni sono efficaci e certe altre lo sono di più. Nel senso che invece di tirare al bersaglio ci guida esattamente al punto del centro del bersaglio. Non so se ho risposto alla sua domanda e grazie ancora per la pazienza linguistica. Molto grazie. Bien, muchas gracias. Sí, a ver, ¿querés? Sí, una pregunta. Si no sé para quién es la pregunta. Bueno, en inglés. Si podés acercarte un poquito, Juli, porque no. ¿Por mí también? Sì, ciao dottoressa Versa. Ho una domanda. Tu vuoi dire che i neuroimmagini condizionano, diciamo, danno all'internet pauti per illustrare i nostri pensieri e dopo l'internet si adegua ai nostri pensieri? Questo vuoi dire? No, voglio dire che il neuroimaging fornisce una conoscenza di che quali emozioni, quali stimoli determinano certi pensieri, certe emozioni, certi comportamenti e l'attivazione anche di certe emozioni morali, come hanno studiato Green e Haidt. Anche le nostre emozioni morali non cadono dal cielo, sono condizionabili. Internet non è un soggetto, però dietro internet ci sono forze che utilizzano internet per condizionare. Alcuni report sviluppati anche presso un istituto di studi di Oxford che posso fornire, dopo, se volete posso magari anche mettere il link in chat, hanno studiato come i diversi paesi dell'Europa e non solo, uno studio a livello mondiale, utilizzano internet per fare propaganda. Quindi il legame sta nel fatto che se noi sappiamo quali sono le chiavi per scatenare certe emozioni e sappiamo che le emozioni producono certi comportamenti e con internet aggiungiamo questo elemento che è il detonatore finale, riusciamo ad applicare questi condizionamenti, questi stimoli ad un numero enorme di persone tra di loro collegate con effetti di tuning, quindi spingere il singolo ad adeguarsi alla, in italiano accordare gli strumenti, quindi creare un'uniformità, e di herding, quindi creare la massa che si autoadegua, la riduzione alla media, quindi che si adegua a se stessa per contagio sociale e che è potente, selvaggia, fortemente soggetta
alla potenza delle proprie emozioni a scapito della razionalità con internet, questo condizionamento può essere mandato su larghissima scala e quindi praticamente intere popolazioni possono essere soggette a rabbia, a tristezza, cioè con l'utilizzo e la sapienza relativa al controllo delle emozioni si può portare ai comportamenti. Bene, capisco che l'internet cerca di provocare alcune emozioni perché quelle emozioni condizionano i comportamenti. Non internet. Chi utilizza internet? Internet non è un soggetto, chi utilizza internet? Internet è uno strumento che magnifica, amplia, moltiplica al cubo, proprio perché arriva a tutti, la possibilità di manipolare e condizionare. Bene. Bene, grazie mille, ho capito. Grazie a voi. Ahora sí, ¿ninguna otra pregunta? ¿Alguien más?